Muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a este programa de Teólogos del siglo XX. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros, pecadores, pecadores, ahora ahora y en la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Nuevamente, buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a Buenas este noches, programa reverendo de Padre. teólogos del siglo XX. Hoy vamos a ver 3 grandes teólogos también. El primero de ellos es Marciano Vidal, que nace en 1937. Es un teólogo católico redentorista y es muy importante para nosotros en Latinoamérica porque muchos de nosotros hemos estudiado la teología moral que él ha elaborado durante varios años. Entonces es uno de los grandes moralistas en español, donde muchos seminaristas, muchos teólogos lo han leído, lo han meditado y obviamente han seguido la obra de Marciano Vidal. Vamos a decir algunos datos biográficos.
En primer lugar, cursa estudios de humanidades en el Colegio Seminario El Espino Burgos, 1949-1955, noviciado en Valladolid durante el curso de 1955-1956 y profesa en la Congregación del Santísimo Redentor en 1956. Recordemos que esta congregación es la congregación que comúnmente conocemos con el nombre de Redentoristas. Y esta congregación ha dado grandes moralistas. Estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor de San Alfonso en Valladolid, 1956-1963, ordenado sacerdote en 1962. Licenciatura en Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, 1963-1964. Estudios de Teología Moral en la Academia Alfonsiana de Roma, 1965-1967, donde obtiene el doctorado con especialidad en moral en 1967. Recordemos que esta academia sigue siendo muy importante porque es una academia que se ha dedicado al estudio y a la profundización de la teología moral. Recordando que la teología moral tiene dos grandes partes, la teología moral fundamental y la teología moral especial, que se divide en la teología sobre la persona, en la teología sobre las cuestiones económicas, políticas y sociales. Y también aborda la bioética desde una perspectiva creyente. Estudios de psicología clínica en la Escuela de Psicología y Psicotecnia de la Universidad Complutense de Madrid, 1968-1970. Semestre sabático en Jerusalén, 1981. Profesor ordinario en la Universidad Pontificia de Comillas y en el Instituto Superior de Ciencias Morales. Jefe del Departamento de Praxis de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, 1984-1987. Fundador y director de la Cátedra de Moral San Alfonso, de la que nacería el Instituto Superior de Ciencias Morales. Este es uno de los grandes autores, sobre todo a nivel moral, y tiene muchas, pero muchas obras en todos los temas de la teología moral. Tiene más de 50 obras, 60 obras, hechas solamente por él, y fuera de eso tiene muchos libros compartidos con otros teólogos moralistas y otros teólogos, y también tiene muchos artículos en revistas de mucha importancia para la reflexión moral. Las obras de él: Escatología cristiana a la luz del Vaticano II, Madrid 1965. El comportamiento del apóstol durante la misión, según las consignas de Mateo 10, 8, 16. Pastoral de la vocación, moral del amor y de la sexualidad, moral y sexualidad prematrimonial, moral de actitudes, moral fundamental personalista, que esta es una de las grandes obras, la moral de actitudes. Por eso lo reconocemos a él, por esa gran obra llamada moral de actitudes. ¿Cómo hablar del pecado hacia una moral del pecado? El nuevo rostro de la moral, de la crisis de la moral a la moral crítica, modelos de una ética cristiana, moral de actitudes, moral de la persona, el discernimiento ético hacia una estimativa moral, moral del matrimonio, la educación moral en la escuela, propuestas y materiales, ética civil y sociedad democrática, el camino de la ética cristiana, crisis de la institución matrimonial, hechos, causas, orientación, familia y valores éticos, frente al rigorismo moral, benignidad pastoral, Alfonso de Ligorio. Bioética, estudios de bioética racional para comprender la ética cristiana. 10 años de teología moral, diccionario de ética teológica, ética de la sexualidad, opción fundamental y actitudes éticas. Pecado estructural, responsabilidad personal, ética de la persona y bioética teológica.
moral del amor y de la sexualidad, retos morales en la sociedad y en la iglesia, conceptos fundamentales de ética teológica, la moral cristiana en el nuevo catecismo, podemos bautizar el capitalismo, juicio ético al capitalismo, la propuesta moral de Juan Pablo II, comentario teológico de la encíclica Veritatis Splendor, eutanasia, un reto a la conciencia, juicio ético al capitalismo después del comunismo, la ética civil y la moral cristiana, la familia en la vida y en el pensamiento de Alfonso María de Ligorio, su patrono, moral de opción fundamental y de actitudes, para comprender la objeción de conciencia y la insumisión, el evangelio de la vida, hacia una cultura ética de la vida, para comprender la solidaridad, virtud y principio ético, moral y espiritualidad, de la separación a la convergencia, cuestiones actuales de bioética, 10 palabras clave sobre moral del futuro, nueva moral, el hogar teológico de la ética, ética civil y sociedad democrática, para orientar la familia posmoderna, el matrimonio entre el ideal cristiano y la fragilidad humana, teología moral y pastoral. Entonces, fijémonos que este autor, como les dije al principio, toca todas las dimensiones de la teología moral. Y para nuestro contexto latinoamericano es muy importante porque es un autor que lo han leído muchas generaciones de seminaristas, de sacerdotes, de religiosos, de teólogos y de personas que gustan de estos temas de la moral y de la ética cristiana. Y vale la pena seguirlo leyendo, seguirlo estudiando, porque da grandes intuiciones para el conocimiento de la teología moral. Sabiendo que la gran obra de él, podríamos decir, es la moral de actitudes, que ahorita vamos a hablar un poquitico de esta obra. Vamos a mirar el pensamiento de Marciano Vidal. Ya podríamos decir que el pensamiento de él va en la línea de la dimensión teológica, así como hablábamos de González de Carvajal, decíamos claramente que González de Carvajal iba a tocar todo lo que era la doctrina social de la iglesia. Pues bien, Marciano Vidal va a hablar todas las dimensiones y las va a tocar de una manera apropiada de la teología moral. Hay que decir de entrada que, enraizado en la mejor tradición de San Alfonso María de Ligorio, por su profesión religiosa y por su posterior descubrimiento del espíritu de la moral alfonsiana, a la que ha dedicado varios estudios, Marciano Vidal es uno de los renovadores de la teología moral en España. Fijémonos que el fundador de una comunidad marca mucho la reflexión teológica de uno de sus miembros. Aquí vemos claramente cómo Alfonso María de Ligorio ha marcado a la misma comunidad en cuestiones morales, ya que él también en su época trató algunas cuestiones morales. Y los redentoristas se han destacado por el estudio de la teología moral. Obviamente que no son los únicos. Otras comunidades como los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, como el clero secular, también hay grandes moralistas que siguen estudiando las cuestiones de moral. Pero esta comunidad se va a destacar por el estudio de la teología moral. Pero la teología moral desde una pastoral, porque recordemos que ellos son misioneros y como misioneros están continuamente en contacto con las gentes, con el mismo pueblo, y pues deben tocar los temas de teología moral que son muy amplios y muy densos. También hay que decir una cosa de Marciano Vidal. Él sigue las orientaciones del Vaticano II, que es renovar la teología. Pero en este caso es renovar la teología moral desde una perspectiva evangélica, concretamente desde el seguimiento
de Jesucristo. El Vaticano II hay que conocerlo, porque como lo hemos mencionado aquí, el Vaticano II va a dar los derroteros teológicos, va a dar las orientaciones, va a dar los criterios de reflexión. Y el primer criterio es volver a la Escritura y concretamente volver al Evangelio, para desde el Evangelio iluminar los tratados de teología. En esa medida, la renovación de la teología moral consiste en ir al Evangelio y en estudiar la vida de Jesús de Nazaret y sobre todo encontrar en el dinamismo de Jesús de Nazaret criterios para la vida moral. Entonces, este autor, junto con otros autores contemporáneos a él, pues van a renovar la teología moral, porque antes del Vaticano II, la teología moral se había quedado en casuística, pero una casuística muy pobre en cuanto a la referencia de Jesús de Nazaret. Y la teología contemporánea que se desprende del Vaticano II, pues va a tener una inspiración cristológica, es decir, cristocéntrica. Educado todavía en una línea de cuño casuístico, en los años de estudios filosóficos y teológicos en el seminario de los redentoristas, la lectura de la ley de Cristo del maestro Bernard Haring, la renovación conciliar, le fueron abriendo a una vida de docencia universitaria, de investigación y de iniciativa en el área de la renovación de la moral cristiana, que le colocan en un puesto privilegiado entre los moralistas del mundo hispánico. Este señor Bernard Haring también es redentorista y tiene una gran obra que se llama La Ley de Cristo, que también en su momento inspiró a muchos teólogos moralistas. Es decir, la gran mayoría, o por decirlo todos, los teólogos moralistas tuvieron que ver con el libro La Ley de Cristo, porque para su momento, cuando salió, es decir, por alrededor del Vaticano II, era una novedad, porque el centro de la reflexión era Cristo. A partir de Cristo se iluminaba la teología en general y obviamente se iluminaba la teología moral. Entonces, este autor es muy importante para Marciano Vidal, porque Marciano Vidal va a copiar sus intuiciones y a partir de sus intuiciones, pues él va a desarrollar su teología moral, como lo vamos a ver después. Si la tarea de Marciano Vidal ha tenido como objetivo dar un nuevo rostro a la moral católica, haciéndola pasar del modelo casuístico a una moral de principios o actitudes, los medios que ha puesto para alcanzar esas metas trascienden hoy con mucho la obra de un solo teólogo. Fijémonos entonces que Marciano Vidal se va a concentrar en encontrar los verdaderos principios de una verdadera moral y las actitudes que se desprenden de esos principios. Si la teología moral ha abandonado felizmente la época casuística que le había hecho perder el carácter teológico y hoy recupera su identidad fundamentada en la escritura, en la tradición viva de la iglesia y en el magisterio eclesiástico, no podía obviar su relación con el resto de otras propuestas éticas. Es decir, que una verdadera renovación de la teología moral consiste en ir, como lo hemos dicho en otros programas, a la escritura, a la tradición viva de la iglesia. Y cuando decimos la tradición viva de la iglesia, estamos diciendo los padres de la iglesia, la liturgia, el magisterio y la experiencia creyente. Pero también hay que tener en cuenta que hay otras propuestas éticas que vienen obviamente del campo de la filosofía. Es decir, que la teología
moral contemporánea no solamente debe dialogar con la escritura y la tradición viva, sino tiene que, además de ello, dialogar con las filosofías, como la filosofía personalista, como la misma fenomenología, como la filosofía analítica, el mismo estructuralismo y con las mismas ciencias para poder desarrollar el contenido teológico moral. Por eso los teólogos morales deben estar en un constante diálogo con otras ciencias y con otras filosofías. Y aquí es lo importante de este autor. Este autor, pasado el Concilio Vaticano II, se dedicó a eso, al estudio de la teología moral, apelando a la escritura, a la tradición viva de la Iglesia, pero también entrando en diálogo con propuestas novedosas que provenían del campo de la filosofía. Y en ese diálogo de propuestas éticas puede y debe aportar en la búsqueda común de universalismos éticos, valores que afectan profundamente a la persona y a la sociedad. Vidal ha sentido de manera especial la necesidad de que la moral cristiana se presente en clave de liberación y de servicio al hombre y a la mujer, y esté inculturada de tal manera que el etos cristiano no se traduzca solamente en categorías latinas y romanas, sino en la diversidad de culturas humanas y que tenga además su apoyatura en las ciencias antropológicas y sociales. Por eso entonces el pensamiento de Vidal es muy rico. Y cuando uno ve las obras de Vidal, Marciano Vidal es un hombre muy erudito que conoció muchos autores, dialogó con muchos autores y podríamos decir que para su época era uno de los grandes conocedores de todo lo que se movía en el campo de la misma ética y de la teología moral. Los aparatos críticos de las obras de él son densas, porque él cita a muchos autores. Y eso obviamente le da propiedad en el campo de la teología moral. Vidal abarca la dimensión de la educación moral, a la que ha dedicado buena parte de su producción literaria, insistiendo en los valores universalmente compartidos, de los que son signos el sentido moral de los pueblos y las instituciones sapienciales de las grandes religiones orientales. El libro que define la personalidad de Marciano Vidal es, sin embargo, Moral de Actitudes del año 1974. Es decir, se conoce en el mundo a Marciano Vidal por su libro Moral de Actitudes, que salió ¿cuándo? En el año 1974. Obra en la que trabajaría durante 20 años y que comprende 4 gruesos volúmenes. ¿Por qué? Porque en esta obra tan densa toca o trata de tocar todas las dimensiones de la teología moral. Es decir, habla de la teología moral fundamental, de la teología moral especial, donde toca la persona, la familia, la problemática social, cultural, política y económica. Y también trata los temas de bioética. Entonces, este es un autor que, como les dije al principio, vale la pena que cada uno de nosotros, si pudiera, lo leyéramos, porque da valiosas orientaciones para el diálogo en la teología moral. Obra de gran difusión en ambientes teológicos, presenta una propuesta de proyecto ético para la realización de la persona y para la construcción del reino, fundamentada en la revelación bíblica y en fidelidad a la mejor tradición eclesial, pero en constante diálogo con los saberes humanos de hoy. Entonces, fijémonos, él, por un lado, quiere tocar y hablar
sobre la importancia de la persona. La persona ante todo. Porque recordemos que la persona, desde una perspectiva teológica, es imagen y semejanza de Dios. Lo que significa que ontológicamente está abierta a Dios. Pero además de ello, esta persona, para ser feliz, debe comulgar con la lógica del reino de Dios. En otras palabras, debe comulgar con el seguimiento de Cristo. Entonces, fijémonos la importancia de este autor. Por un lado, nos va a hablar de la importancia de la persona a nivel filosófico, a nivel teológico. Pero por otro lado, nos va a proponer la propuesta de Jesús de Nazaret. Y por otro lado, va a entrar en diálogo con los saberes contemporáneos. Las aportaciones de Marciano Vidal a cada uno de los grandes capítulos de la moral son importantes. En moral fundamental, ha trabajado las categorías de opción fundamental y de actitudes, la de discernimiento ético, la conceptualización de pecado y de pecado estructural, la caridad como síntesis de toda la moral cristiana. En bioética, ha trabajado el valor de la vida humana, la problemática de la eutanasia, las técnicas de la reproducción humana asistida, las cuestiones fronterizas como la ética del SIDA o de la clonación. En la moral sexual, ha analizado los temas del matrimonio y familia, las relaciones prematrimoniales, la homosexualidad, las parejas no casadas, el juicio ético ante las nuevas formas de familia. Y en la moral social, el significado de la doctrina social de la Iglesia, la moral pública, la valoración ética del capitalismo, la paz y la guerra, la ética de la empresa, la objeción de conciencia y la insumisión. La ética de Vidal es una ética cristiana, como ley de la gracia, en la que queda asumida la ley de la razón y en la que sobresalen siempre tres rasgos fundamentales: orientación salvífica, carácter y benignidad pastoral y apelación a la conciencia personal. ¿Pero qué significa esto que acabamos de decir, que es muy importante? La moral tiene, la moral cristiana tiene una orientación salvífica. Si Dios quiere que todos los hombres se salven, pues la moral cristiana da orientaciones y da criterios para conseguir esa salvación. La pastoral que se desprende de la moral debe ser una pastoral de benignidad. Aquí pareciera que estuviera hablando el Papa Francisco. Recordemos que el Papa Francisco apela a la misericordia. Y lo que propone Vidal para aquella época es lo mismo. Es ser benevolentes, es buscar la salvación de la persona, es ayudarle a los hombres y a las mujeres a entrar en el camino de la salvación, sabiendo que el camino de la salvación en primer lugar es gracia, pero también se necesita de la libertad de las personas. Y el otro elemento que es muy importante, que adquiere mucha fuerza a partir del Vaticano II, es la importancia de la conciencia personal, sabiendo que la conciencia es norma de subjetividad. Es decir, nosotros tenemos que hacerle caso a nuestra conciencia. Tenemos que seguir los dictámenes de la conciencia, pero claro está, necesitamos formar una verdadera conciencia. Y eso es lo que hace este señor, que a través de sus libros da criterios para la formación de la conciencia. Entonces, qué bueno que ustedes allá en sus casas leyeran la obra de Marciano Vidal,
Como lo decíamos acá, es una obra que está en todos los seminarios, en todas las casas de formación. Es una obra que uno puede acceder fácilmente a ella en las grandes bibliotecas. Entonces, qué bueno que ustedes conozcan el pensamiento de Marciano Vidal, porque entre otras cosas es ameno leerlo y también es una persona erudita en estos temas de teología moral. Viene el teólogo de la noche. Recuerden que el segundo teólogo es como el más encumbrado, pero sabemos que los otros teólogos también son muy importantes. Pero hoy nos va a acompañar un teólogo de mi comunidad, dominico, Edward Skillevet, que nace en 1914 y muere en el año 2009. Este es uno de los grandes teólogos que ha dado el siglo XX. Y vamos a ver un poquitico su historia. El sexto de 14 hermanos de una familia profundamente católica estudia en el colegio de los jesuitas. Desde muy joven muestra especial predilección por el estudio de los clásicos, el latín y el griego. Ingresa en la orden de predicadores en 1934, estudios de filosofía en Gante y teología en Lovaina, ordenación sacerdotal en 1941. A partir de 1945, hace estudios superiores de teología. Sus maestros son Congar y Chenin. Doctor en teología en 1951, enseña teología dogmática en el Estudio General Dominicano de Lovaina desde 1947 a 1957. Esta primera época es un Esquilibe un poquitico más clásico, más ortodoxo. Vamos a ver varias evoluciones de Esquilibe, pero esta primera parte también es muy importante porque en esta primera parte él se acerca al tomismo. Profesor de dogmática e historia de la teología en la Universidad de Nimega desde 1957 hasta su jubilación. Miren ustedes cómo los grandes teólogos, allí entra Cheny, entra Congar, entra Henry de Libat, entra el mismo Ranner, van a estudiar la historia de la teología. Porque recuerden que la historia de la teología estudia las ideas teológicas a través del tiempo. Es decir, estudia el desarrollo dogmático a través del tiempo. Y todos estos grandes teólogos son muy buenos conocedores de toda la teología, es decir, de la teología antigua, de la teología medieval, de la teología moderna, de la teología contemporánea. Todos esos autores conocen muy bien la antigüedad. Y hablar de la antigüedad es hablar de los padres de la iglesia de Oriente y de Occidente. Conocen muy bien el medioevo, con sus grandes tradiciones, la tradición franciscana, la tradición dominicana. Conocen muy bien a San Agustín de Hipona. Conocen también muy bien la modernidad, la problemática de la modernidad, porque recuerden ustedes que en la modernidad hay un giro copernicano que también va a afectar a la misma teología y a la misma filosofía, y conocen muy bien toda la teología contemporánea del siglo XX. Entonces, los grandes teólogos conocen muy bien la historia de la teología. Y valdría la pena también que si nosotros queremos ahondar en estas cuestiones, hagamos un recorrido a la historia de la teología. Yo les propongo el libro de Vilanova, La historia de la teología, editorial Herder, que es un gran clásico, es una obra muy grande, voluminosa, pero vale la pena que ustedes, si tienen también tiempo, leyeran la historia de la teología de Vilanova. Es muy interesante leer a este señor porque también hace un desarrollo de la historia de la teología. Asesor teológico de los obispos holandeses en el Concilio Vaticano II, ha pasado por 3 procesos romanos. El primero referente a sus ideas sobre la secularización, 1968, el segundo sobre su cristología, 1979, y el tercero sobre el misterio eclesial. En ninguno de ellos fue condenado. Es decir, ha sido un autor polémico, pero
ha sido un autor con grandes intuiciones que nos da grandes orientaciones y también vale la pena, sobre todo, estudiar la cristología de él. Las obras obviamente que están traducidas al español, porque él tiene muchas obras en su idioma. Una de ellas, Síntesis teológica del sacerdocio, Cristo, sacramento del encuentro con Dios, Revelación y teología, el celibato ministerial, el matrimonio, realidad terrena y misterio de salvación, la iglesia de Ahorita bien, Cristo y el hermano. hombre moderno, según el Gloria a Vaticano Dios, II, hermano. Dios y hombre, ensayos teológicos, Dios futuro del hombre, la presencia de Cristo en la Eucaristía, los católicos holandeses, María, Madre de la Redención, la misión de la Iglesia, interpretación de la fe, aportaciones a una teología hermenéutica y crítica. Jesús, la historia de un viviente, es una de sus grandes obras. Cristo y los cristianos, gracia y liberación, en torno al problema de Jesús, claves de una cristología, el ministerio eclesial, responsables en la comunidad cristiana, Jesús en nuestra cultura, mística, ética y política, los hombres, relato de Dios, soy un teólogo feliz. Entonces, fijémonos, este autor, que es muy interesante, todas sus obras son muy importantes, pero a nivel cristológico valdría la pena estudiar Jesús, la historia de un viviente, Cristo y los cristianos, gracia y liberación, y los hombres, relato de Dios. Y la última obra que está traducida, pues que conozco yo, soy un teólogo, pues, vale la pena porque allí él va a narrar su biografía teológica. Y entonces es bueno conocer de su puño y letra cuál fue su problemática, cómo se relacionó con el magisterio, cuáles fueron sus discusiones y en qué paró todo eso. Entonces, esa obra última es interesante porque nos ayuda a ubicar la vida de este autor y sobre todo su pensamiento. Vamos a lo más importante, que es el pensamiento teológico. Por favor, les pido que apaguen los micrófonos. El padre Schiller ha contribuido de manera decisiva a la renovación preconciliar de la teología, unificando la mejor tradición tomista con las corrientes filosóficas teológicas de carácter personalista. Entonces es muy importante esto. Desde la tradición tomista, en una primera época, ha iluminado la misma teología. Pero esa teología ha entrado en relación y obviamente en diálogo con las corrientes filosóficas del momento y con algunas teologías de carácter personalista. Ya vamos viendo la talla de este autor, un autor que entra en diálogo con el personalismo, con el estructuralismo, con la fenomenología, con el existencialismo. Es un autor entonces que conoce muy bien la filosofía contemporánea. Podríamos decir entonces que es un autor que conoce muy bien la filosofía del siglo XX. Y recuerden ustedes que los grandes teólogos, en principio, son grandes filósofos. Y por eso entonces, el Papa Benedicto XVI, siguiendo al mismo Juan Pablo II, invita a los seminaristas, a los sacerdotes, a los mismos teólogos, a conocer la filosofía para poder entrar en diálogo con la teología. Y este señor hace lo mismo, entra en diálogo con esas corrientes filosóficas. Tras el concilio, su influencia ha sido determinante, principalmente en las áreas de la hermenéutica y de la cristología. Por favor, ¿podemos apagar los micrófonos? Entonces, fijémonos que los dos focos que van a iluminar la teología de este señor
son la hermenéutica y la cristología. Hermenéutica y cristología. Ese teólogo belga ha tomado muy en serio el significado de la modernidad y la secularización. ¿Por qué? Porque la modernidad y la secularización han problematizado a la misma teología. Y sobre todo han problematizado a la misma teología porque han colocado en cuestión el concepto de Dios, el concepto de fe, el concepto de revelación. Es decir, que este teólogo se interesa por esa problemática de la modernidad y la problemática de la secularización. Para esos teólogos del siglo XX y los grandes teólogos, no se puede hacer teología dándole la espalda a la modernidad y a la secularización. Obviamente que este autor presenta un tomismo abierto que usa el método histórico crítico y elabora la doctrina de modo sistemático, pero siempre tras la reconstrucción de la historia de la doctrina. Progresivamente, abre el tomismo a la problemática del pensamiento moderno. Schiller ha estudiado la fenomenología y el estructuralismo de modo notable. Es decir, que es un gran conocedor de toda la filosofía que proviene del campo de la fenomenología y obviamente ha estudiado el estructuralismo para poder comprender el dato teológico, es decir, para poder comprender y entrar en diálogo con la misma revelación. Schiller analiza la evolución del concepto bíblico patrístico de sacramento, revalorizando los sacramentos como signos. Es decir, que uno de sus primeros estudios es comprender el concepto sacramento. Pero para comprender el concepto sacramento, hace un estudio a través de la historia. Es decir, hace un estudio bíblico de ese concepto, pero hace también un estudio de ese concepto en la patrística. Y eso es muy importante porque va a la fuente para poder conocer qué significa verdaderamente sacramento, qué significa verdaderamente misterio. Eran tiempos en que revisan la doctrina de los sacramentos desde el punto de vista fenomenológico, considerando a Cristo como sacramento de Dios y haciendo un análisis de otros sacramentos en términos existenciales, en especial de la Eucaristía como encuentro con Dios. Entonces, aquí se va a desprender una definición. Si bien es cierto, los sacramentos tienen materia y forma, y esa es una definición escolástica, los sacramentos también son, y aquí viene uno de sus grandes aportes, encuentro. ¿Encuentro con quién? Con Dios y el hombre. Es decir, Dios, el Dios de Jesucristo, le sale al encuentro a los hombres a través de los sacramentos. Pero a su vez también los sacramentos son comunicación, comunicación de una gracia divina. Y esa palabra encuentro se vuelve para la teología fundamental muy importante. Tanto así que los teólogos contemporáneos, después del Vaticano II, nos van a hablar del encuentro con Dios. Un encuentro que transforma al hombre existencialmente. Y entonces la revelación no solamente consiste de pronto en tener ideas, como lo decía el Vaticano I, sino más que eso, la revelación es un encuentro con Cristo que cambia la vida. Y es un encuentro existencial. Por eso, para el Papa Benedicto, la teología no es una filosofía más, no es una ideología, sino es un mismo encuentro, un encuentro con Cristo que va a cambiar la vida de los hombres y de las mujeres. Él, en su manera de abordar esto, se hace unas preguntas muy interesantes.
¿Cómo se puede continuar proclamando la esperanza en el Dios de Jesucristo a un mundo radicalmente secularizado? Porque recordemos que él está viviendo en Europa, donde para su época ya había entrado la secularidad. Y para esa época, estoy hablando del año 50, 60, 70, él se va a hacer esta pregunta: ¿cómo hablarle a ese hombre secularizado? Es decir, ¿cómo llevar la teología a ese mundo secularizado? La segunda pregunta: ¿cómo adherirse hoy a las afirmaciones del Nuevo Testamento sobre el judío Jesús y a las de Calcedonia sobre el Cristo? Es decir, hay que volver a replantear esas cuestiones. ¿Para qué? Para darle un sentido al mundo de hoy. Obviamente, sin cambiar el contenido, pero sí dándole un sentido un poco más amplio. En el fondo, hay que repensar Calcedonia. ¿Qué significado tiene la fe en Jesús, confesado como el Cristo, en una sociedad que no solo está secularizada, sino en la que el sufrimiento y la muerte son parte integrante de su realidad? ¿Qué relación tiene la iglesia con el mundo, con la historia y con el rey? Es decir, que en esas preguntas se podría resumir la teología de Edward Skinner. Al menos desde 1966, Skinner viene prestando especialísima atención al problema de la hermenéutica, es decir, a la ciencia de la interpretación. Ya hemos visto cómo estudió la categoría sacramento a través de la historia, que fue uno de sus primeros intereses. Ahora vamos a ver un segundo interés que es muy importante para la teología contemporánea, donde este señor es un pionero en esas cuestiones: la hermenéutica como ciencia de la interpretación. Schillebeck mantiene siempre en su concepción hermenéutica dos elementos que trata de equilibrar en tensión creadora: el mensaje y la experiencia, la tradición recibida y la situación actual, el texto y su actualización. Es decir, que él va a girar en torno al mensaje ¿de quién? De Cristo, pero la experiencia que se deriva de ese mensaje de Jesús de Nazaret. Por eso, en palabras de Rosino Ghibelline, un libro que él tiene de Editorial Salterre, Teólogos del siglo XX, cuando habla de Schiller, dice la teología de la experiencia. Es decir, que Schiller es conocido como el teólogo de la experiencia. Un concepto que para su época, 1950, 1960, todavía era visto desde una perspectiva peyorativa, pero que poco a poco ese concepto de experiencia fue entrando en la teología contemporánea, y ya en estos momentos pues todo el mundo habla de experiencia de Dios. Hay un libro muy interesante que también vale la pena que ustedes lo estudien. Es una obra de Xavier Picasa, donde él habla del cristianismo y la experiencia cristiana, de Editorial Sígueme. Valdría la pena también estudiar, porque allí Picasa da unas grandes orientaciones sobre qué se entiende por experiencia y por experiencia cristiana. Por tanto, en la hermenéutica teológica, todo se juega en dos polos: la Biblia, sus textos, los credos, los anuncios dogmáticos de la iglesia, la tradición y la situación actual. Es decir, cómo la misma Biblia, cómo los mismos credos, cómo los mismos anuncios dogmáticos siguen interpelando al hombre contemporáneo. A él le interesa eso. No le interesa quedarse de pronto en el pasado, en una arqueología, sino le interesa mirar cómo el dato revelado, eso que pasó hace tiempos, sigue interpelando al hombre contemporáneo. Y para eso entonces
va a utilizar la hermenéutica para ayudar a comprender el texto sagrado, el contenido sagrado para los hombres de hoy. El evangelio puede ser universal y trascendente, pero no hay manera de llegar a su esencia si no es traducido e interpretado en cada situación existencial. Es decir, ¿qué le dice el evangelio al hombre de hoy, a la mujer de hoy? ¿Cómo llevarlo al hombre de hoy? De ahí que la tarea hermenéutica consista más en la reflexión sobre la interacción entre fe y situación que simplemente en la reflexión sobre cómo interpretar la fe en la situación actual o cómo aplicarla en nuestro propio contexto. Que la hermenéutica teológica de Scribe no es una cuestión meramente teórica, es fácil de percibir, ya que para él no se trata simplemente de la inteligibilidad de los textos de la revelación, sino también de su actualización y de su relevancia experiencial. Parece que este autor ha leído a Ullmann, porque Bullmann va a hablar mucho también del dato de la experiencia, del dato existencial. Entonces, es necesario conocer muy bien estos autores, porque ellos lo que tratan es cómo llevarle la palabra, el mensaje, al hombre de carne y hueso, al hombre encarnado en una situación concreta. El pasado es ininteligible si no encarnamos su sentido en nuestra existencia vital de hoy. De lo contrario, no captamos lo que el pasado quiere decirnos realmente. Entonces, fijémonos cómo allí el autor entra en ese diálogo con el tiempo, es decir, con un pasado que es muy importante, pero un pasado que debe interpelar un presente, pero un presente que nos debe proyectar a un futuro. Y de eso se trata la teología, de conocer ese pasado, de conocer el contenido del pasado, cómo ese contenido sigue interpelando a los hombres de hoy para que los hombres de hoy verdaderamente tengan un final, entre comillas, feliz a través del pasado. Su clave cristológica reside, pues, en la relación entre fe y experiencia o mundo vital propio. El empleo del método histórico crítico no significa por parte del teólogo dominico que se coloque en la línea de aquellos intentos decimonónicos de reconstruir la verdadera biografía de Jesús de Nazaret, sino que dado el carácter histórico del cristianismo, el teólogo pretende que el dato histórico se mantenga abierto a una interpretación creyente y posibiliten una lectura teológica del mismo. Por eso la teología, en el fondo, sabiendo que es ciencia, la teología es una hermenéutica, porque la teología nos ayuda a comprender, a interpretar los momentos de la vida. Y cuando vamos al Vaticano II, recuerden ustedes que el Vaticano II nos va a hablar de los signos de los tiempos. Pues bien, el teólogo debe interpretar los signos de los tiempos, pero a través de una hermenéutica. Es decir, a través de una manera propia de ver la realidad desde una perspectiva creyente. Es el curso, es el texto. ¿Aquí? Pero también parece, y vuelvo a abrir el micrófono. Scribe procede así, en origen de la fe cristiana está la experiencia del encuentro de los apóstoles con Jesús y que significó para ellos el encuentro con Dios mismo que ofrece salvación. Fijémonos que este autor sigue hablando de la palabra encuentro. Como les dije al principio, el encuentro es una categoría muy importante para la teología fundamental. ¿Por qué? Porque es que la revelación en el fondo es encuentro. Un encuentro entre Dios y el hombre, pero un encuentro entre Dios y el hombre que cambia la vida de las personas. Aquellos apóstoles expresaron su experiencia en términos funcionales, con títulos de gloria que expresarían la presencia salvadora de Dios en Jesús. La cristología de Scribe debía plantearse finalmente el tema de la salvación, pero una salvación que responde en primer lugar a la dignidad del ser humano y en segundo lugar que no diga simplemente de qué liberado el hombre y para qué, sino cómo y con qué criterios.
constantes antropológicas asumidas por la cultura moderna y que la concepción de salvación moderna cristiana deberá tener en cuenta e interrelacionar si quiere ser inteligible al hombre moderno. Es decir, tenemos que entrar en diálogo con el hombre moderno. Pero para entrar en diálogo con el hombre moderno, debemos conocer sus categorías y debemos también mostrar las categorías del cristianismo. ¿Por qué? Porque recordemos que el cristianismo se debe inculturar en las diversas culturas. Dios, Jesucristo, los hombres son uno, en el sentido de que nunca pueden ser puestos en relación de antagonismo ni de rivalidad. Define a la iglesia como la comunidad de creyentes que siguen a Jesús, no una comunidad invisible y etérea, sino la que es signo sociohistórico visible y tangible de liberación. La iglesia está en la línea del signo, de la mediación, de la confesión cristológica, pero su referencia no puede ser otra sino al Jesús histórico y a la praxis del reino. Es decir, que la iglesia permanentemente debe mirar al Jesús histórico, y mirar al Jesús histórico significa conocer y mirar la praxis del reino de Dios. En otras palabras, conocer las dinámicas del reino de Dios, y para eso, obviamente, debemos conocer los evangelios. Skylle ha escrito además sobre Mariología, sobre el ministerio sacerdotal, sobre sacramentología, sobre espiritualidad. Vale la pena, amigos y amigas, leer la obra de este señor. Con esas pildoritas que damos acá, qué bueno que usted allá en su casa, pues empieza a leer el libro o los libros de este señor para ir conociendo su teología y sus aportes. Y empiece por la cristología, porque allí vamos a conocer cómo él vio la figura de Jesús de Nazaret. Venimos con otro teólogo también interesante, muy conservador, hay que decirlo, pero que también tiene valiosos aportes. Es José Antonio Sayés, 1944, teólogo católico. Algunos datos biográficos: estudios eclesiásticos en Pamplona, ordenación sacerdotal en 1968, realiza la licenciatura y doctorado en la Gregoriana 1973, con una tesis sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía en la problemática del siglo XX. Para esa época, que es obviamente la época de Skylle y compañía, algunos teólogos estaban colocando en tela de juicio la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y este señor, José Antonio Sayés, opta por hacer su tesis doctoral sobre esta temática, que para aquella época había sido problematizada por algunos teólogos. Profesor de Teología Fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos desde 1976, y ha enseñado también varios tratados teológicos en los seminarios de Toledo, Sigüenza, así como en la Redemptoris Mater de Nueva York, Brasilia, etc. Ha publicado más de 30 obras de contenido teológico y filosófico, así como múltiples artículos en revistas científicas. Las obras que valdría la pena también conseguirlas, es interesante leerlo: La resurrección de Jesús y la historia, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que es el objeto de su tesis doctoral, Jesucristo, ser y persona, el misterio eucarístico, antropología del hombre caído, el pecado original, razones para creer, Dios, Jesucristo, la Iglesia, la gracia de Cristo, Señor y Cristo. Este libro es muy interesante. Antropología y moral también es muy interesante. El demonio, realidad o mito, ciencia, ateísmo y fe en Dios, la Iglesia de Cristo, curso de eclesiología, moral de la sexualidad, Trinidad, misterio de salvación, compendio de teología fundamental, cristianismo y religiones, más allá de la muerte, cristianismo y filosofía, teología de la creación, teología moral fundamental. Vamos a mirar un poquitico el pensamiento teológico, algunas orientaciones. Para analizar el pensamiento de José Antonio Sayés, habría que comenzar por sus obras filosóficas y por sus reflexiones en el campo de la teología fundamental. Recordemos que la teología fundamental estudia los fundamentos
estudia los pilares de la misma teología, sabiendo que los fundamentos son la revelación, la fe, Jesucristo como el centro y la iglesia. Y también la teología fundamental busca la credibilidad de la misma teología y entra en diálogo con la filosofía y con las ciencias. Es muy consciente de que en el posconcilio se ha creado un vacío filosófico. Se ha abandonado el tomismo sin el suficiente discernimiento de lo que en él es válido y lo que es mejorable para caer en manos de la filosofía trascendental y la fenomenología. La crítica de él en el fondo, es el abandono del tomismo. Él dice que al haber abandonado el tomismo dio paso a una serie de filosofías que no son, según él, lo suficientemente sólidas para explicar la relación, obviamente, de Dios con el hombre, del hombre con Dios y toda la problemática del ser. Y él, concretamente, va a atacar a la filosofía trascendental. Ahí entonces, en el fondo, está atacando la obra de Rahner. De hecho, él le hace una crítica bastante profunda y seria a Rahner. Y también va a atacar la fenomenología. Entonces, él dice que al haberse perdido el tomismo, pues caímos en manos que tienen vacíos fundamentales y que no responden a la realidad. Y como no responden a la realidad, entre comillas, han desplazado la metafísica. Y en vez de la metafísica, han optado por la teoría del conocimiento. Sayes, que ha estudiado detenidamente estas filosofías, ha hecho ver la fragilidad de las mismas estudiando autores como Rahner y Zubiri. Su propuesta es retornar de la tradición filosófica e inspiración cristiana a principios imprescindibles, como los de causalidad, participación y analogía del ser, sustancia, alma, conocimiento realista, persona, haciendo una nueva síntesis de marcada impronta realista y que debe más a la inspiración cristiana que a la herencia aristotélica. Llama la atención su teoría del conocimiento, cargada de realismo y sentido común. Este autor es un autor que conoce muy bien a Santo Tomás de Aquino y obviamente sigue los lineamientos de Santo Tomás de Aquino, pero de la escuela clásica. El concepto de persona, según él, se debe a raíces cristianas y nos puede ayudar a superar el ilimorfismo, es decir, la materia y la forma. En cuanto a la teología fundamental, el pensamiento de Sayes clarifica el tema de la historicidad de los evangelios que conoce y maneja con soltura. En ese libro que les dije, Señor y Cristo, él va a mostrar los criterios para hacer una lectura de los evangelios y sobre todo encontrar la historicidad. Aborda también con coherencia el tema razón y fe, ya que permite ensamblar a los dos evitando el peligro del fideísmo que corre, dice él, a la teología actual. En teología dogmática, la cristología se lleva la primacía, pero el profesor Sayes no se limita a repetir la teología tradicional, sino que propone caminos nuevos. Su doctrina sobre la Trinidad aprovecha el concepto de persona ya mencionado, tres sujetos que subsisten en una naturaleza divina, la que gestionan y entienden las relaciones trinitarias en una perspectiva más rica que la tradicional, particularmente por lo que se refiere al Espíritu Santo. Un tema muy querido y tratado por él ha sido el de la Eucaristía, presente en sus obras, La presencia real de Cristo en la Eucaristía, 1976, y el Misterio Eucarístico, 1986, en las que se evidencian finas perspectivas bíblicas, patrísticas y filosóficas. Sayes ha abordado la antropología en su totalidad, creación, gracia y escatología, apoyado en el conocimiento que posee del problema del sobrenatural. Cuando hablamos de esta antropología, obviamente que es la antropología teológica. La gracia, dice, no es algo que Dios da, sino Dios mismo que se da en su intimidad
intratrinitaria al hombre para hacerlo hijo en Cristo y librarlo del pecado y de la muerte. En el tema de la escatología rechaza posturas dualistas y es crítico con la postura de von Balthasar sobre el infierno que él intenta acercar dentro del misterio al hombre moderno. En la teología de la creación ha abordado el diálogo entre ciencia y creación y en la temática referente a los ángeles y demonios y el pecado original, basándose para ello en la intuición ya presente en San Pablo. Finalmente, en las obras de Sayés no falta tampoco la atención al problema de la moral de la sexualidad y la teología moral fundamental, tratando de integrar con toda coherencia los dos polos de la misma, la dignidad sagrada de la persona humana y la vocación en Cristo. Es un teólogo que también, como lo dije de los otros dos, valdría la pena leerlo. Son libros que se consiguen y que también da buenas intuiciones y orientaciones para el diálogo teológico. Entonces, bueno, hemos llegado al final de nuestra charla. No sé, muchas gracias por todo. Recordemos que nuestros encuentros son cada 15 días, cada 15 días. Ese es el criterio para que ustedes no se despisten. Cada 15 días. Y el link que mandamos hoy va a seguir siendo el mismo link para que usted entre de 7 a 8, 8 y media de la noche. Entonces, pues bienvenidos. No sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna reflexión, alguna acotación. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Ahora con el hermano Juan. Hermano Juan, bienvenido. Muchas gracias. Quería saber sobre el segundo teólogo. Pues Esquile. sí, Esquile. Veo que se habla mucho de la modernidad, que se habla mucho de temas contemporáneos, pero quisiera saber en su obra, ¿hay alguna crítica o algún comentario sobre el ministerio sacerdotal, pues que en este tiempo pues Sí, ha él tenido tiene una... tanto inconveniente y tanto comentario aún negativo? Él tiene una obra sobre los ministerios y sobre el sacerdocio concretamente. Ahí él habla sobre el sacerdocio, todo lo que se ha hablado de él, del sacerdocio. Entonces, él toca ese tema como tal, como también toca el tema de los sacramentos. Es un autor de avanzada, de avanzada. Y obviamente podríamos decir que en el pensamiento de Esquile hay una evolución. Él poco a poco se va yendo por una orientación más de avanzada, con algunos presupuestos que de pronto pueden ser de avanzada, pero que valdría la pena pues, leerlos y comprenderlos, obviamente en el contexto, porque recordemos que él está en un contexto. Todos los teólogos del siglo XX, la gran mayoría, son teólogos que siempre están en diálogo con la modernidad, porque es que la modernidad tuvo muchas influencias en la teología y sobre todo en la teología contemporánea. Por eso recuerden ustedes lo que dijimos aquí en un programa. No podemos hacer teología de espaldas al idealismo alemán y a la obra de Kant, porque esos dos fenómenos, tanto la obra de Kant como la obra de Hegel, han repercutido, obviamente, en la misma teología. Y hay que entrar en ese diálogo. Hay que entrar en ese diálogo. No, aquí no se trata de pronto de condenar, que yo me quedo con esto, sino lo importante es entrar en diálogo y poco a poco en el diálogo ir conociendo las posiciones que hay sobre diferentes temas. Por lo menos hoy vimos varias posturas. Vimos la postura de Sayés. Sayés obviamente es un poco más conservador. Sayés dice que la teología contemporánea debe volver a la filosofía tomista, porque según para José Antonio Sayés, la filosofía tomista es una filosofía muy sólida, da muy buenos presupuestos para ese diálogo teológico filosófico. Que es lo que en el fondo dice Juan Pablo II y también el Papa Benedicto XVI cuando invocan la necesidad de ir a la metafísica. Porque el problema del mundo contemporáneo es que se ha perdido, digámoslo así,
el diálogo con la metafísica. Y hay autores que le apuestan a un diálogo sin tener en cuenta la metafísica. Es decir, para muchos teólogos, pues, entre comillas, la metafísica está mandada a recoger porque respondía a una época, pero yo creo que sí es necesario tener en cuenta la metafísica porque da muy buenas intuiciones para dialogar. Claro, no nos podemos quedar solamente con ese movimiento. Allí es donde el teólogo y el filósofo debe ser genial y debe ir actualizando ese lenguaje metafísico con nuevas categorías. Pero claro, eso lo hacen los genios, las personas genios en esto, porque los genios son esos, los que intuyen por dónde podría ir una mejor, digámoslo así, respuesta a la problemática actual. Padre, pero la filosofía en este tiempo se ha visto como tan diezmada, ¿Sí? pues por tanta modernidad, pero entonces pareciera que fuera desactualizada, pareciera que viviera en otro tiempo. Por ejemplo, no han surgido eh, nuevos filósofos que propongan pensamientos que nos lleven a un desarrollo teológico, sino que hay veces pareciera que fuera la repetición de la repetidera, Sí, porque señor. no se evoluciona. Hay veces, vea, yo no soy católico, yo soy ortodoxo, fui ex pastor protestante, y pues siempre era el lío de la filosofía como que estancada, y ya ahorita pues que estamos en el camino de la ortodoxia y que estoy pues gracias a Dios que me dieron la oportunidad de estudiar con la Iglesia Católica, me encanta el estudio, pero entonces yo veo que con filósofos que he tratado como que se quedaron, como yo no sé si está bien dicho, el medioevo, no sé, se quedaron como en solo en experimentar lo que estos filósofos propusieron, pero no hay una propuesta para esta modernidad que tiene tantas preguntas. Sí, es que precisamente lo que usted está diciendo es el tema de la fides ratio. Eso es lo que usted está diciendo. En el fondo, el Papa en esa época hacía ese reclamo. Hemos perdido la filosofía y la filosofía es necesaria para responder algunas preguntas. Pero siempre, según el Papa, y yo en ese sentido estoy de acuerdo con él y también con Sayes, hay que ir a los clásicos porque los clásicos no pasan de moda, no pasan de moda. Y ir a los clásicos significa ir a un Agustín, a un mismo Tomás de Aquino, también a algunos teólogos contemporáneos y filósofos contemporáneos. ¿Para qué? Para encontrar esas intuiciones que vuelvan, entre comillas, a reencantar el discurso filosófico. Lo que pasa es que eso lo hace un genio. Ahí es donde necesitamos la ayuda de los genios, que como que vuelvan a reencantar ese discurso filosófico. Porque no digamos mentiras, estamos en la tiranía del relativismo, como lo dice Benedicto XVI, y en la tiranía del mismo nihilismo y de la misma posmodernidad. Yo creo que un teólogo, no sé si usted lo conoce, que puede dar una intuición es Mauricio del Choque, es un dominico. Es un teólogo filósofo que va a proponer la analogía. Obviamente que la analogía no es de él, la analogía ya viene desde los clásicos, Aristóteles y compañía, y Santo Tomás de Aquino, pero este autor hace una propuesta muy interesante de apelar a la analogía como aquel discurso que no deja nada al garete, sino que entra en diálogo con los opuestos, es decir, en este contexto, con lo equívoco y con lo unívoco. Y me parece una propuesta muy interesante porque si usted sabe muy bien, la historia de la teología, los problemas de la historia de la teología, ha sido cuando los binomios se rompen o se diluyen, es decir, cuando por un lado va la inmanencia y por otro lado va la trascendencia, por un lado va la gente mística y por otro va el profetismo, por un lado va la gracia y por otro lado va la libertad, por un lado va el fideísmo y por otro lado va el racionalismo. Cuando caemos en esos opuestos, es decir, cuando miramos la realidad desde una sola perspectiva, ya sea una perspectiva inmanente, que es lo que le pasa al modernismo, o una perspectiva fideísta, estamos desfigurando
la teología como discurso. Y entonces, si la teología es una ciencia y por ende también es una hermenéutica, debe tener en cuenta todos los matices de la realidad para hacer una comprensión, digámoslo así, que toque todas las dimensiones de la realidad. Y yo creo que Mauricio Belchó, que es un teólogo mexicano, es interesante en esa propuesta, cómo la analogía nos brinda, que es un método en el fondo, para poder dialogar con esas posiciones extremas que hoy encontramos en el mundo contemporáneo. Entonces creo que valdría la pena explorar ese camino y de eso se trata, de explorar esos caminos y de entrar en diálogo con otras, digámoslo así, con otras filosofías. Por ejemplo, en el mundo de la teología, la religión, la teología, la religión y la filosofía de la religión ha entrado en diálogo con toda la filosofía analítica. Los filósofos anglosajones se han interesado mucho por las cuestiones religiosas y están en ese diálogo. Entonces, aquí lo que se trata es entrar en ese diálogo con las diferentes filosofías. Para eso sirve mucho, por ejemplo, el personalismo y la misma fenomenología, y tratar de encontrar intuiciones que vuelvan a recrear ese discurso teológico. Lo que pasa es que, como le digo, esto solamente lo hacen los genios. Uno que quiso hacer ese diálogo, pero no le salió muy bien, fue el mismo Ranner, que lo vamos a estudiar acá en estos programas. Ranner quiso estudiar a Santo Tomás de Aquino desde una perspectiva kantiana. Pero para los que conocen el tomismo puro, como Fabro y compañía, dicen que no, que eso es imposible desde una epistemología diferente al realismo, leer el mismo realismo, porque no cuadra según ellos. Allí hay grandes filósofos como Gilson que van a hacer esas críticas. Y el mismo Sayes, que en eso es importante leer a Sayes, para que lo leas si tienes la oportunidad. Sayes le hace una crítica al pensamiento de Ranner y a la teología de Ranner y a todo el método trascendental le hace esa crítica. Y también, como lo vimos ahorita, le hace esa crítica a la fenomenología, porque él dice, esos sistemas se quedan a medio camino y dejan realidades importantes. Entonces, ahí está la cuestión. No nos podemos desanimar. Usted sabe que los genios no salen todos los días. En algún momento llegará un genio, pero a nosotros nos toca, ¿qué? Seguir repensando y tratar de abrir brechas y entrar en ese diálogo para poder encontrar algunas intuiciones que nos coloquen en ese diálogo. Yo creo que uno que lo hace muy bien, usted me estaba preguntando ahorita que a dónde están los teólogos. Uno de ellos es el Papa Benedicto. Benedicto es muy interesante y no hemos conocido la obra de Benedicto. Y Benedicto es muy importante porque nos da intuiciones que provienen de Agustín de Buenaventura y que nos pueden servir para recrear la teología contemporánea. Entonces, yo creo que ahí está Benedicto, que valdría la pena profundizarlo. Es un hombre muy erudito, aquí en este programa también lo tocamos, y da intuiciones muy interesantes. Y también, obviamente, conocer los diferentes movimientos de la filosofía, a ver qué podemos encontrar allí. Hay un libro que se llama Teología Dogmática, curso de Teología Dogmática de Aurelio Fernández, donde Aurelio Fernández dice claramente que hoy la teología debe apelar a la fenomenología. Y también es bueno conocer lo que trató de hacer en su momento el Papa Juan Pablo II cuando estudió a Max Scheler para poder recrear la ética cristiana. Entonces, hay teólogos y filósofos que nos dan pistas. Lo que pasa es que hay que buscarlos. Hay que buscarlos y hay que encontrar esas intuiciones. Y por eso el estudio de los teólogos y de los diferentes pensadores, porque cuando uno estudia un pensador a profundidad, uno encuentra alguna cosa que me puede servir como principio de reflexión. Voy a traer solamente el caso del Papa Francisco. El Papa Francisco tiene una categoría que yo estoy seguro que para mucha gente ha pasado desapercibida, pero que si usted le echa cabeza, ese concepto es muy fundamental. La categoría poliedro. Porque la categoría poliedro, según él, nos puede servir para interpretar la realidad
desde diferentes perspectivas. Esta categoría poliedro es muy importante, porque no nos podemos quedar con una categoría de pronto circular, sino tenemos que apelar a una categoría que aglutine otras categorías para poder dialogar. Y allí está la grandeza de un filósofo y la grandeza de un teólogo. Crear, entre comillas, un concepto que aglutine otros conceptos para tocar las diferentes dimensiones de la realidad. Solamente eso lo hacen los genios. ¿Por qué Santo Tomás de Aquino es interesante? Y no pasa de moda. Lo que pasa es que no lo hemos estudiado. No lo hemos estudiado. Pero Santo Tomás de Aquino tiene unas grandes reflexiones que nos pueden dar intuiciones para hablar con el mundo moderno, con el hombre moderno y con el hombre contemporáneo. Entonces ahí queda el reto, hermano. Hermano Juan, ahí queda el reto de leer estos autores. Muchísimas gracias. Padre, una recomendación de, perdón, que es que estoy con COVID y se me va el aire. Estamos Tranquilo. en convalecencia. Un libro del Papa Benedicto XVI que me pueda recomendar. Pues está El espíritu de la liturgia, que va muy por la línea suya. El Papa Benedicto conoce muy bien el mundo oriental y ese libro le puede recomendar, se lo puedo recomendar, el espíritu de la liturgia. Y obviamente están las obras completas de él, que las están sacando. Ahí está todo el pensamiento de él. Entonces esa obra es interesante. Muchísimas gracias, Padre, por su respuesta. Sí. No sé si usted pertenece al grupo mío, Fray Luis de Granada. Yo tengo un grupito donde mando esas obras cuando me las piden. Yo les mando los PDFs. Ay, si es tan amable, me podría agregar. Bueno, mándeme, por favor, escríbame a mi WhatsApp 310-277-6514. ¿Me lo Voy a puede escribir colocar, en el chat? Sí, se lo voy a escribir. Muchas gracias. Entonces ya le escribo para que... Claro. Sí, me interesa Bienvenido. muchísimo. Bueno. Algunas acotaciones. No, pues muy interesante, muy interesante. Por ahí vi a mi amigo Edinson, no sé dónde estará. Sí, estabas hablando, Juan, cuéntame. Sí, no, pues muy interesante estos teólogos porque mira una otra perspectiva de la realidad social, religiosa, espiritual de este tiempo. Hay una frase que me encanta del Papa Benedicto que dice que estamos en la tiranía del relativismo. Sí. Entonces, que por donde ya no hay una verdad absoluta y pues que Dios nos dé el discernimiento para poder dialogar teológicamente desde toda la perspectiva y poder llegar a que todos descubramos y vivamos la verdad. Sí, mire, en el fondo, hoy en día el problema de fondo son las diversas antropologías que hay. Entonces, si hay antropologías cojas, pues no sirven para la teología. Esa es la crítica que hace José Antonio Morales, un teólogo de Navarra. Dice, cualquier antropología filosófica no sirve para la teología, porque una antropología que se cierre a lo trascendente, pues en el fondo es una antropología trunca. Hay un autor que se lo recomiendo, Sellés, de la Universidad de Navarra, que tiene las antropologías del siglo XX, son 2 volúmenes, volumen 1, volumen 2, donde muestra, por ejemplo, la antropología de el Papa Benedicto. Ya los voy a traer para leer lo que él muestra, que es interesante que lo tengan en cuenta. El libro se llama Propuestas Antropológicas del siglo XX. El autor se llama Juan Fernando Sellés. El teólogo que hablamos hoy era Sayés, pero este es un filósofo muy interesante. Tiene por YouTube videos. Es interesante escucharlo. Y él tiene varias obras, pero una obra que los invito, porque él es el editor, el compilador, se llama Propuestas Antropológicas del siglo XX. Esos 2 libros
Les voy a decir los autores que él va a tocar. Pues los diferentes, él compila y otros autores van a hablar. Va a hablar, hay uno que se llama Al encuentro de una presencia real sobre la antropología de Steiner. El otro es la antropología de Antonio Millán Puelles, que fue un gran filósofo español, muy importante. La otra, la antropología problemática de Heidegger. La antropología de Maritain, que es muy importante para el neotomismo. La antropología de Manuel Munier, que es muy importante para lo que estamos estudiando. La antropología existencial de Jasper. La antropología de Levinas, que es muy importante porque toda la teología del Papa Francisco, todo lo que es la ética del encuentro, la ética de la compasión, la ética de la amistad, se ampara en la antropología de Levinas. Es muy interesante este señor. Otro muy importante, Buber, Martín Buber. El otro es la antropología de Mauricio Blondel. Ya habíamos dicho que este autor marcó a los teólogos del siglo XX, especialmente los de las primeras generaciones. Tuvieron que leer a este teólogo francés y filósofo francés. Pannenberg, la antropología de Pannenberg, que es un teólogo protestante. La cuestión del hombre según Robert Spellman. La antropología trascendental de Rania. Gabriel Marcel, etcétera, etcétera. Y en el segundo tomo de este señor tenemos la antropología pragmatista, la antropología de Durkheim, el futuro del hombre en Bergson, el diálogo comunicativo, el optimismo cristiano de Gilson, la antropología relacional dialógica de Romano Guardini, uno de los grandes teólogos, la antropología lingüística de Wittgenstein, la antropología de Xavier Zubiri, que para nosotros Xavier Zubiri es muy importante porque Xavier Zubiri marcó y ha marcado a muchos teólogos de la liberación, especialmente a los jesuitas. Uno de ellos, Ignacio Yacuría. La antropología de von Balthasar, la antropología de Riquet. Recordemos que Riquet también estudió mucho el tema de la hermenéutica, y hoy hablamos que el señor Skillevet había estudiado la hermenéutica. De pronto pudo haber algún contacto, no estoy seguro, pero son autores muy interesantes. La antropología personalista del Papa Juan Pablo II. Entonces, son dos tomos que se llaman Propuestas Antropológicas del siglo XX. Y este autor, Juan Fernando Sellés, muestra esas propuestas. Ahí queda un reto, hermano Juan. Muchísimas gracias, padre. Un antropólogo que le puede dar pistas para una reflexión teológica apropiada. Muchas gracias. De pronto alguna acotación, alguna intervención, que alguna persona quiera aportar algo. A Juan ya le coloqué el teléfono, 310-277-6514, por el chat se lo coloqué. Entonces, por favor, escríbame ese teléfono, un WhatsApp, y yo lo integro en el grupo que tengo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna acotación. ¿Cómo? Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer. José Liberto, bienvenido. No, me lo trata la vida. Bien, bien. Bueno, espero pues que continuemos en el proceso. Muy importante todo el eje temático. Me gusta bastante. Además, pues hay que entender que la teología es muy universal y hay muchos autores. Les he compartido 3 documentos muy breves, muy cortos, para que tengan a la mano una síntesis de la historia de la teología del siglo XX, y otros 2 documentos. Y de pronto, pues en la medida que va transcurriendo el diplomado, pues también les compartiré el material que tengo. Muchas gracias de nuevo, Fray Iván, y a la Escuela de
Teología Santa Catalina de Siena y a la Universidad Santo Tomás. Salió un libro muy interesante, que es este libro. Aquí se lo estoy mostrando, que este libro para que de pronto lo consigan. Historia de la Teología Cristiana de José Ignacio Saranyana, editorial EUNSA. Es un libro del año, ya le digo cuándo, del año 2020. Este libro. Reciente. Interesante para que de pronto lo tengan o lo consigan. Está salido, recién salido del horno. Vale la pena leerlo porque lo bueno es que estos libros traen de pronto nuevas intuiciones, nuevos autores. Vale la pena, si ustedes lo pueden conseguir, tenerlo. Entonces, este libro, para que usted lo tenga. Muchísimas gracias, Sí. Fray Iván. Una feliz noche para todos. Bueno, listo para ustedes también. Bienvenidos. Muchas gracias, Padre Iván. Muy amable. Bueno, José Domingo, muy amable. Muchas gracias. Y a todos también por su fidelidad a la escuela, por Sí. acompañarnos. Recordemos que cada 15 días, por favor, cada 15 días, de 7 a 8:30, estaremos por este canal. Entonces, la idea es que nos sigan acompañando. Hay mucha gente que de pronto se despista porque, pues, pero la idea es que ustedes poco a poco vayan viniendo y bienvenidos siempre. Claro que sí, Padre Iván. Muchas gracias. Y en este mismo enlace. Bueno, una feliz noche para todos. Bendiciones.